El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, el que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No», le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí». Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». «Entonces, Señor», le dijo Simón Pedro, «no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Palabra del Señor. Tomemos asiento. Queridos hermanos, hoy comienza el Triduo Pascual, que es un tiempo impresionante porque es como celebrar una gran misa que dura 3 días, es decir, hoy, mañana, y culmina la vigilia pascual, el sábado en la noche. Por eso hemos empezado hoy con la señal de la cruz, pero al final de esta misa no hay bendición. El sacerdote, los ministros que acompañan se retiran en silencio. Mañana en la adoración de la cruz tampoco se introduce con la señal de la cruz, sino que seguimos rezando como si estuviéramos en un continuo. Es decir, son días muy sagrados, muy importantes para nuestra fe, porque hemos de vivir esta Pascua con el Señor en espíritu de adoración, acompañándolo en la pasión, en su penitencia, en su gran entrega, en su gran ofrenda. También en la alegría de la espera y también de la resurrección de Cristo que vamos a reconocer en la vigilia pascual. Y todo esto, queridos hermanos, se resume en un gran sacramento que es la Eucaristía. Por eso el Evangelio que hemos escuchado hoy de San Juan dice que llegado el momento, llegada la hora en que Jesús iba a vivir su Pascua, Él amó a los suyos hasta el fin. Es interesante que ocupa ese verbo pretérito, ¿no? Los amó hasta el fin. ¿Por qué? Porque ya en la misa,
en la última cena de Cristo, está ahí, como dije antes, en resumen, todo el misterio de la Semana Santa, la Pascua del Señor. Porque Jesús, entregándose a sí mismo en la Eucaristía, vive esta Pascua de transformarse en alimento para nosotros, para que nosotros, pobres mortales y pecadores, seamos sellados con su sangre divina y con la Sagrada Comunión pasemos a formar parte de su nuevo pueblo. Es decir, seamos hijos de Dios, participantes de la vida divina de Cristo y también de esta nueva vida de santidad, de libertad de los hijos de Dios. Es decir, ya con esta misa estamos viviendo la Pascua del Señor. Y lo demás entonces se va desplegando en el tiempo, pero esto que hace Jesús aquí en la misa es tan grande que es un momento, una horita nomás, pero es eterno también al mismo tiempo, ¿no? Siempre el Señor pensó en este banquete en el cual Él iba a expresar el máximo amor. No hay amor más grande, dice Jesús, que dar la vida por los amigos. Y entonces es en la última cena, en la misa, donde Jesús expresa este máximo amor, entregando su vida por nosotros, transformándose en alimento, en pan, vino, que se convierte en su cuerpo y en su sangre, y que a nosotros entonces nos hace ser parte de la familia divina. Tan bonito es lo que vamos a hacer hoy, que Jesús, antes de celebrar esta última cena, que fue la primera misa, y también la institución del orden sacerdotal, en el momento que dice, hagan esto en memoria mía, los apóstoles se convirtieron en sacerdotes, más bien dicho, en obispos, como se reconocen hoy, los primeros apóstoles con toda la plenitud del sacerdocio, inclusive Judas Iscariote, que no estaba limpio para ese momento, porque vivía en pecado, porque el demonio se había apoderado de su vida, pero aún así era un elegido. Entonces fue también un ordenado, o sea, se transformó en sacerdote, en obispo, en apóstol. Lamentablemente lo primero que hizo después de la comunión, cuando Jesús le dio el bocado untado, fue ir a entregar a Jesús, a traicionarlo. Pero Jesús igual lo amó hasta el fin y le respetó su vocación. Entonces hoy es un día precioso, hermanos, porque junto con celebrar esta institución de la Eucaristía y también del ministerio del sacerdocio, sin el cual no es posible que se perpetúe el sacrificio de la misa en el tiempo, nosotros estamos contentos, porque es así como Jesús permanece junto a nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, dice el Señor. Y una de las formas más maravillosas como Él está, es decir, la más perfecta de todas, es en la Eucaristía. Por eso ha sido increíble lo que pasa en los últimos años, ¿no? Que ha surgido un movimiento de adoración eucarística impresionante, que nunca se había visto antes. En muchos países existen capillas de adoración perpetua, y en esos lugares se produce como un refugio especial donde la gracia de Dios actúa de modo más extraordinario, porque donde se adora a Jesús a través de la Eucaristía, entonces el Señor se transforma en el verdadero Rey de esa comunidad, de esa familia, de esa iglesia. Y por eso hoy también queremos darle gracias al Señor, no solo por tener la Santa Misa aquí, sino porque ha elegido nuestra humilde parroquia de San José para ser uno de estos grandes refugios que son como antenas que atraen la gracia de Dios para derramarla al resto del mundo. Una capilla de adoración perpetua. Ojalá hoy ustedes puedan sentir el llamado a formar parte de esta capilla. Si ustedes se acercan al panel que está atrás, van a ver que quedan muchas horas que todavía están vacías, libres, y está ahí el Señor esperándonos en la capilla de adoración
para que permanezcamos junto a Él. Justo después de la misa, Jesús, que hizo un gesto noble, amorosísimo, de lavarle los pies a sus discípulos, ahora les pide a ellos una ayuda. Les dice: por favor, ustedes ahora, yo los necesito, acompáñenme, no me dejen solo en mi angustia, en mi oración, en mi pasión, porque yo tengo que interceder por todo el mundo, tengo que recibir en mi corazón el dolor de todas las personas que han existido y que van a existir, y además el peso de todos sus pecados. Y eso fue lo que sufrió Jesús en la agonía del Jueves Santo, en esa vigilia antes de su muerte. Entonces Él le pide este favor a los apóstoles: acompáñenme, recen conmigo, no me dejen solo. Les pido al menos 1 hora de vigilia conmigo. Así que llevó a sus 3 apóstoles predilectos, Santiago, Pedro y Juan, y no bien Jesús se puso a rezar y a sudar sangre, los discípulos se quedaron dormidos. ¡Qué lástima! El Señor sufrió esa terrible pasión, entonces, ese dolor inmenso de ni siquiera tener la compañía de sus apóstoles, y también la traición de Judas, en esa noche en que necesitaba más el apoyo de sus discípulos. Así que yo creo que después de la resurrección de Cristo, cuando ya los apóstoles van por todo el mundo y celebran muchas misas, muchas eucaristías, ellos fueron los primeros que iniciaron este gran movimiento de adoración eucarística, porque Jesús les había dicho esa palabra, ¿no?, fuerte, que hoy también resuena en nuestros corazones: no pudieron acompañarme 1 hora siquiera. Les dijo eso y ellos lo miraron y volvieron a quedarse dormidos. Bueno, así nos pasa a nosotros, somos tan débiles, somos tan pequeños, y sin embargo, hermanos, Jesús nos confía este gran sacramento y también este gran mandamiento. Él dice: les doy este mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Del modo como yo los he amado, ustedes ámense. Si yo les he lavado los pies, ustedes también lávense los pies unos a otros. Ustedes podrán decir: pero eso no ocurre en la práctica. ¿Cuándo hemos visto últimamente algún santo en la iglesia? Es difícil encontrar santos, y sin embargo hay personas que viven esto con inmenso amor. Hoy, por ejemplo, hemos celebrado la misa del funeral de don Manuel Maniqueo, cuyo título de diácono ya está diciendo, ¿no?, lo que significa este mandamiento del amor. Servidor es ver a Jesús ciñéndose la cintura con una toalla, lavando los pies de sus discípulos, y en el diácono Manuel vimos precisamente ese gesto de amor, pero de una manera continua en el tiempo. 14 años, desde el año 2004 fue diácono, o sea, 14 años de diácono. 18, malas mis matemáticas hasta ahora. 18 años, hermanos, de diácono, 24/7, sirviendo a la comunidad, abandonando muchas veces a su familia, la cual también merece un gran aplauso, porque entregó a su papá, a su esposo, a su abuelito, para el servicio de la iglesia. ¿Cuántas horas? Miles de horas al servicio de las comunidades, de los hermanos, de los enfermos, de todas las personas que necesitaban la presencia de Jesús, y que si no hubiera sido por Él, no hubieran estado ni se hubieran encontrado con el Señor. Entonces ahí tenemos un verdadero ejemplo de un hombre santo, yo diría, que fue un servidor, que le lavó los pies a todos sus hermanos, y lo hizo tanto tiempo, ¿no? 18 años como diácono, pero nadie llega a vivir de esa manera santa por casualidad. Fue toda una vida de aprendizaje en el amor y en la entrega. Entonces, ¿se puede cumplir este mandamiento? Sí, todos estamos llamados a vivir el gran mandamiento del amor, que se resume en 2 palabras: servicio y perdón, porque la paciencia de Jesús era infinita, y la misericordia que tenía con nosotros también.
viendo nuestra debilidad, viendo que no le dábamos el retorno del amor y no se lo damos todavía, Él nos sigue amando infinitamente. Y a veces inclusive no solo nos lo acompañamos en su dolor, en su cruz, como el apóstol Juan y la Virgen María, sino que además lo crucificamos nuevamente con nuestros pecados y traiciones. Y sin embargo nos sigue amando, nos sigue queriendo y dice: perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Está dispuesto siempre a perdonar. Entonces hoy, queridos hermanos, comenzamos este triduo santo lleno de gratitud, admiración y adoración a Jesucristo, verdadero sacerdote, víctima, altar, y también con el deseo de aprovechar este regalo que Él nos da en los 7 sacramentos de la Iglesia, particularmente la Eucaristía y la confesión de los pecados, donde nos limpia, donde nos sella el Señor, y llevar este amor a los demás. Finalmente, quiero decir que en la primera lectura del libro del Éxodo dice una verdad que es extraordinaria. Dice que cuando los judíos estaban en Egipto, todos aquellos que comían el cordero pascual y sellaban con una cruz, una marca con la sangre del cordero, la puerta de afuera de su casa, el ángel exterminador o de la muerte pasaba de largo y esa familia estaba protegida. Entonces todas esas familias judías se vieron libres aquella noche de terror en que murieron todos los primogénitos en Egipto, todos menos el pueblo elegido que estuvo sellado por la sangre del Cordero. Nosotros vivimos tiempos difíciles, tiempos en que necesitamos una verdadera protección y muchas veces hemos confiado en los cuidados humanos, cuidados sanitarios, y también nos pedimos protección para evitar la guerra, para tantas calamidades que pueden haber, ¿no es cierto? Hace un poco tiempo atrás, de un centro espacial enviaron unas naves para desviar un meteorito que se venía acercando, o por lo menos para intentar hacerlo. Es decir, podemos humanamente buscar seguridad y protección para nuestras vidas, para nuestra especie. Pero hoy, como cristianos, queremos reconocer que solamente uno nos puede salvar y nos puede ayudar de verdad, y Él es Jesucristo, es el Señor. Por tanto, ese sello con la sangre del Cordero Pascual hoy se representa aquí en la Eucaristía con la sangre divina que Él nos regala en el altar. Todos aquellos entonces que quieran comulgar, que quieran recibir a Jesús en estado de gracia, bien preparados por supuesto, estarán sellados con esta sangre del Señor y nada malo nos podrá pasar. El ángel de la muerte, es decir, Satanás, no podrá arrebatarnos de nosotros la vida, la gracia de Dios, la protección divina, y esa es la gran promesa para estos tiempos difíciles. Pongamos nuevamente entonces la confianza en el Señor, solamente en Jesús, sin dejar de lado, por supuesto, los cuidados humanos, pero en primerísimo lugar, que mi confianza, nuestra confianza, esté puesta en Cristo que tanto nos ama. Así sea. Amén.